Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la asignatura académica o materia Historia y Culturas Andinas. Curso primero B, turno tarde. En esta nuestra segunda clase, en clase 1.2, vamos a seguir desarrollando lo relacionado con la historia de la ciencia y la tecnología. La clase pasada, esto a modo de antecedente, habíamos señalado cómo surge la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuántos tipos de conocimientos podemos hablar? Y cuando hablamos de ciencia, estamos hablando básicamente de ese conjunto de conocimientos los cuales han ido surgiendo con la aparición del hombre, con nuestros antepasados. Recordemos, según el proceso de la hominización, es decir, la evolución, nuestros antepasados pasaron por una serie de eventos, cambios en la naturaleza, básicamente y específicamente en África, en la cuna de la humanidad, donde nuestros antepasados, como los primates de hoy, vivían en los árboles. Y para trasladarse de un lado a otro lado utilizaban las ramas de los árboles. Las manos, muy utilizadas, así como acontece hoy en día. Hace millones de años, el África, la cuna de la humanidad, empezó un proceso de cambio. Este cambio trajo consigo el proceso de la desertización, es decir, el comienzo de la formación de los primeros desiertos, como el Sahara, entre otros, en África. Las lluvias empezaron a desaparecer y gradualmente el suelo empezó a secarse, y cuando no hay agua, toda planta, todo arbusto deja de alimentarse de la humedad del suelo, las raíces no pueden más brindar minerales y la planta llega a secarse y finalmente a morir. Este proceso se desarrolló durante mucho tiempo, el arbusto dejó de crecer, se empezó a secar. Con el paso de las décadas y siglos, los árboles empezaron a desaparecer y nuestros antepasados, como el Kenyapithecus, Ramapithecus, el Ardipithecus, tuvieron que buscar maneras, modos de alimentarse. Y como no tenían más árboles al lado de su hogar, tuvieron que atreverse a bajar a las planicies ya secas, y con esto se originó el bipedismo, porque por primera vez nuestros antepasados tuvieron que caminar sobre sus dos extremidades. Este cambio le ha llevado a nuestros antepasados a desarrollar otras partes de su cuerpo no utilizadas con mucha frecuencia. El Kenyapithecus evolucionó en una nueva subespecie, si vale la expresión. Hablamos de los Australopithecus, podemos hablar de la Namensis, de la Farensis, del Boisseín, y ello gradualmente le ha significado a someterse a diferentes peligros. Hablamos de
peligros como animales salvajes, hablamos como eh, fenómenos naturales, entre otros. Y esto le obligó al hombre a desarrollar mecanismos para defenderse. Y en ese proceso propio de su época empezó a generar conocimiento. Inicialmente de manera circunstancial, de manera casual, y ese proceso le ha llevado a generar conocimiento, y ese conjunto de conocimiento es lo que hoy en día lo denominamos ciencia. Podemos hablar, como lo dijimos en la clase pasada, del conocimiento empírico espontáneo y el otro, el conocimiento denominado científico. Hoy vamos a hablar de la clasificación de la ciencia. En 1.2, 1.3 vamos a hablar de las ciencias formales. Y dentro de este grupo denominado ciencias formales, podemos hablar de la lógica, de la matemática, de la estadística, de la informática, de las ciencias de la computación, de la ciencia computacional teórica. Como podemos ver, en las ciencias formales aparecen todas estas que están involucradas con el razonamiento lógico. Me refiero a aquellas que nos permite realizar razonamientos lógicos y precisos, como la matemática. Es decir, si tomamos como ejemplo la matemática, nos permite que hagamos razonamientos lógicos. Como ejemplo, podemos hablar de la aritmética, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Si queremos sumar 2 más 3, haremos un razonamiento. Y haremos el conteo, la suma correspondiente. Podemos utilizar objetos, podemos utilizar otro tipo de elementos, el cual nos permite llegar a un resultado lógico. 2 más 3, 5. Ya sea que lo sumemos de 1 más 1 más 1 más 1 o de 1 más 1 más 3, de la forma en que uno quiera para llegar a el resultado. El orden de los factores no altera el resultado, pero nos va a llevar a hacer una lógica para hallar el resultado preciso. Así podemos hablar de un ejemplo sencillo, aunque podemos hallar ejercicios más complejos como lo que lo vemos en el álgebra o en cálculo con fórmulas más complejas para hallar el resultado preciso. Esto, por lo tanto, la matemática, la estadística, que se va a poner de moda con miras a esto que se viene comentando, el censo que debía darse en este noviembre de 2022, toda vez que este evento se da cada 10 años, el último aconteció el 2012, noviembre, y que hoy en día está de moda las diferentes exposiciones sobre su postergación. Ya la señora alcaldesa del Alto dijo, no hay problemas que se lleve el 2024, y no así por sus pares de los demás departamentos.
comportamientos que insisten que se lleve ya. En esta ciencia, la estadística, se maneja mucho la matemática porque se hace el conteo y se hace un análisis lógico. Y demás está decir que tanto la informática como la ingeniería de sistemas utilizan bastante las ya señaladas, como la estadística, la matemática, la lógica, como ciencias auxiliares para desarrollar todo su proceso de aprendizaje. Si hablamos de nuestra carrera de ingeniería de sistemas, esta pertenece a las ciencias formales porque aplica, porque utiliza la lógica, la matemática y la estadística en su proceso de aprendizaje. Llevamos una materia que se denomina álgebra, cálculo, estadística, diagrama de flujos, entre otras. Por ello se denomina ciencia formal. También podemos hablar en 1.2.3 de las ciencias naturales. Como su nombre lo dice, vinculado con la naturaleza, con la madre tierra, si vale la expresión y la comprensión. Podemos hablar de la química, la física, la biología, la astronomía, la geología, entre otros. La química naturalmente que va a estar implicada con el manejo, con la manipulación de los diferentes elementos que podemos apreciar en la tabla periódica, con sus símbolos y valencias, descubiertas a partir de experimentos científicos, naturalmente, y que estas son muy empleados cuando se hacen experimentos químicos que generalmente se aplican en los laboratorios. O la física, que nos va a permitir estudiar movimientos de estos elementos que se denominan cuerpos, como las caídas, como la velocidad, y que va a ser muy aplicado en esa área, la física. La biología, por su parte, va a estar muy involucrada con la anatomía de los seres vivos, los animales. Inclusive de esta también surgiría lo que sería la botánica, por el estudio de las diferentes plantas. La astronomía, por su parte, se especifica en el estudio de los denominados cuerpos celestes, aquellos que se encuentran fuera de los límites de nuestro planeta, como las estrellas, como los planetas que son vecinos de la Tierra, ya sean planetas interiores, planetas exteriores y o planetas enanos. Ahí lo podemos sumar los asteroides, los cometas, las nebulosas, las constelaciones, los agujeros negros, las galaxias y todo lo que abunda y está en el denominado universo, que es parte de nuestra naturaleza cósmica, si vale la expresión. Y la geología, que llega a ser esta ciencia, la cual es parte de el estudio de las capas que tiene nuestro planeta.
En este momento todo nos encontramos en la superficie continental. El suelo, como se denomina. También existe la superficie oceánica, aquella que está debajo de los océanos. Y la geología tiende a estudiar estos suelos, estas capas que hay. Y a partir de ese estudio poder determinar diferentes conceptos. La antigüedad de la Tierra, qué capas existen, de qué están formadas, qué material las conforman. Y de la geología podemos hablar de otras ciencias que surgen de ello, como la mineralogía, la estratigrafía, la sedimentaria, entre otras. Y todas estas ciencias conforman las ciencias naturales porque hablan de la naturaleza. La química de los elementos que hay en la naturaleza. La física de los movimientos que acontece entre sus diferentes elementos en la naturaleza. La biología es relacionado con los seres vivos que existen en la naturaleza. La astronomía referida a todo aquello que existe y que se relaciona directa e indirectamente con la naturaleza, sea humana, con la naturaleza del planeta, fauna y flora. Y la geología, que también está muy relacionado con lo que acontece en el planeta. La geología básicamente estudia el planeta y lo que acontece en el planeta, como los fenómenos naturales, denominados sismos, temblores en la superficie, en la corteza continental o en la superficie continental, o los tsunamis, aquello que acontece en la corteza oceánica y que de alguna manera afectan de manera directa o indirecta en los seres vivos de estas superficies continental y oceánica. Habíamos hablado del ejemplo de la química. Este estudio, por ejemplo, nos permite conocer el resultado de ciertas combinaciones. Podemos hablar del cloro y del sodio y la combinación del cloruro de sodio, producto de esta combinación, y su directo vinculación o directa vinculación con el organismo y sus consecuencias si éste se ingiere. Se habla mucho hoy en día de ingerir cloruro de sodio para evitar algunas enfermedades como el denominado bocio. Por ello hoy en día se recomienda consumir lo que comúnmente encontramos en el mercado y se vende y se compra como sal yodada, por ejemplo. Y la química tiene ese objetivo básico: crear elementos, combinar elementos químicos que vayan en beneficio de el ser humano. Esto para contrarrestar a las diferentes enfermedades que también surgen en la naturaleza. Por ello se han creado grandes empresas farmacéuticas, grandes laboratorios que estudian la combinación de ciertos elementos para buscar algún elemento que pueda combatir alguna determinada enfermedad, como el cáncer, una mala formación congénita o algo más reciente, una caída, un accidente que implique necesariamente su pronta recuperación. Y en las farmacias
podemos encontrar N medicamentos para N enfermedades. En el caso de la química, por ejemplo. Siguiendo en este mismo punto, en 1.2.3, hablando de la clasificación de las ciencias, podemos hablar de del otro grupo denominado ciencias sociales. Entre ellas podemos hablar de la sociología, economía, historia, geografía, lingüística, antropología, psicología, entre otras. La sociología, por ejemplo, va a conllevar al estudio de los grupos sociales, el estudio de las sociedades, denominadas alta, media, baja y sus subdivisiones y demás. La sociología va a estudiar el comportamiento del hombre en esa agrupación humana, llamada sociedad, llamada tribu, llamada cultura, llamada tribu, llamada aldea, ciudad, país, nación o cualquier denominación que podamos brindarle. Ese es el principal objetivo de la sociología. Estudiar, ver, interpretar, analizar el comportamiento de un individuo o de un conjunto de individuos al interior de una agrupación humana. La economía, cuya finalidad básicamente se va a cernir en el estudio de la parte del manejo económico. Esta que se puede reflejar en las ventas, las compras entre una persona con otras personas, entre una tribu con otra tribu. No olvidemos que a lo largo de nuestra historia, en los pueblos que se han originado aquí en la cordillera andina, podemos hablar de los incas, podemos hablar de los huari, podemos hablar de los mismos incas aquí en casa, y podemos hablar de otras culturas. ¿Qué tenían en común todas estas culturas? Todas tenían un estilo de economía. Algunas realizaban el trueque, el intercambio de producto por otro producto, hasta la invención de algo relacionado y vinculado con el dinero. La economía tiende siempre a estudiar esos actos, esas situaciones que involucren al ser humano. Por eso hoy en día aquí en la ciudad del Alto tenemos diferentes días que se denominan las denominadas ferias. En lunes podemos hablar de aquí, de la avenida Sucre cerca de la UPEAC, la famosa feria de lunes. Martes podemos hablar de la famosa feria de martes en cercanías de la extranca Río Seco. Miércoles podemos hablar de la famosa feria de Alto Lima, de la avenida Santa Fe en la zona 16 de febrero. Jueves podemos hablar de la famosa feria de la zona 16 de julio, una de las más grandes en Bolivia. Viernes podemos hablar de la feria nuevamente de la zona extranca Río Seco, entre otras zonas. Y sábado podemos hablar de otras ferias, como
la feria de la zona 16 de febrero, la zona Alto Lima con su feria, y domingo volvemos a la zona 16 de julio. Aunque existen otras zonas donde la feria se desarrollan todos los días. Hablamos de La Ceja, la famosa Avenida Tiwanaku. En la ciudad de La Paz tenemos otras ferias donde se actividades diario. Y esto es parte de la economía porque intervienen directamente el ser humano, el hombre, la mujer, para realizar una determinada actividad económica, sea una venta, una compra. La historia, que estudia los eventos acontecidos en el pasado, con directa participación del hombre. Podemos hablar de la independencia de Bolivia de 1825, donde se enfrentaron dos grupos humanos, unos buscando la liberación y otros tratando de mantener el sometimiento, a la cual la podemos denominar batalla, guerra, buscando diferentes objetivos. Y la historia nos narra ese tipo de acontecimientos y después nos va a reflejar como un cuentito. Puede ser de un hecho acontecido en Bolivia, de otro hecho acontecido a nivel mundial, como la Revolución Francesa de 1789, 14 de julio, la toma de la Bastilla, que marcó un hecho muy importante a nivel mundial, por ello surge la importancia. O podemos hablar de algo como 1492, la llegada de Don Christophorus Columbus a el denominado continente nuevo, América y o Aviala, y todo aquel cambio que después se produjo a favor de la corona española y en desmedro de las culturas en este continente. La historia como ciencia tiende a mostrarnos lo que pasó en el pasado, para analizar las causas y sus posibles consecuencias a presente y futuro. Como ciencia auxiliar también nos sirve. La geografía, esta otra ciencia, que se vincula con el hombre porque estudia todo nuestro entorno, nuestro paisaje. Los ríos, las montañas, los lagos, los mares, las planicies, los acantilados, las arboledas, y nos permite conocer y nos permite poder desarrollar actividades con este conocimiento. Y Bolivia tiene resumida todo el panorama geográfico a nivel mundial porque tenemos aquí el altiplano, los valles y los llanos. En algún momento tuvimos incluso hasta el nivel sobre lo que se conoce como océano o mar. Dicho de otra manera, tuvimos mar. O sea, tuvimos todo. Tuvimos mar, valles, antes llanos y altiplano. El mundo resumido en un solo país, Bolivia, que nos permite conocer y desarrollar diferentes actividades humanas en ese contexto llamado geografía. La lingüística, ciencia que se vincula directamente con el estudio de las lenguas, los idiomas. En Bolivia podemos hablar del aymara, el quechua, el guaraní, cada una con su propio significado, con su propio léxico y demás. Y la lingüística nos permite estudiar
algunas variantes, su conformación, su forma de escritura y de pronunciación a nivel Bolivia. Si hablamos a nivel mundo, podemos hablar de otras lenguas, como el portugués, el inglés, que es un lenguaje comercial. Podemos hablar del francés, el italiano, el ruso, el alemán, el chino mandarín, el hindú, entre otros. La antropología, esta otra ciencia que nos permite estudiar todo lo que fue el comportamiento del hombre. Por eso, gracias a la antropología, hoy en día se puede armar un modelo que nos permite hablar de la hominización, la evolución humana. La psicología, que va a estudiar más todo lo vinculado con el comportamiento humano, con la forma de pensar, con los problemas denominados con las patologías de la mente. Y esta otra ciencia nos va a permitir estudiar el porqué de algunos comportamientos de manera particular, relacionado a una patología. Y patología llega a ser básicamente algún tipo de enfermedad físico o relacionado con la mente. Todas estas son denominadas parte de las ciencias sociales porque se involucran directa o indirectamente con el comportamiento de las personas, con el individuo, con el hombre y la mujer. Y directamente como el hombre y la mujer se han desarrollado, han evolucionado en el planeta Tierra a lo largo de muchos siglos, muchos miles de años, algunos millones, en su proceso de crecimiento, de evolución, de desarrollo. En lo que podríamos señalar en su proceso de hominización antes y después humanización, que son muy diferentes. Y lo que la ciencia nos va mostrando, que no somos la última especie evolucionada, sino que después de nosotros el hombre va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando con el paso del tiempo. También debemos hablar de otra ciencia denominada las ciencias aplicadas. Hablamos de la ingeniería, hablamos de la arquitectura, hablamos de la medicina, hablamos de la nutrición y dietética, hablamos de la farmacéutica, de la arqueología, de la psicología social, hablamos del bioanálisis, entre otras. Cuando hablamos de la ingeniería, hablemos de la ingeniería de sistemas. Esta pertenece a este grupo de las ciencias aplicadas porque básicamente se refiere a que tenemos que poner en práctica, aplicar lo aprendido. Ustedes, cuando terminen la carrera, van a poder realizar y van a ser expertos en crear mediante lenguajes de programación algunos programas. Programas que pueden estar que van a estar vinculados a solucionar un determinado problema. Puede ser en una institución financiera como un banco, una caja, una mutual. Puede estar relacionado con una institución educativa, puede ser un colegio, un instituto, una carrera de universidad, puede ser una institución militar, una institución policial, una institución gubernamental, una alcaldía, un ministerio o
la misma administración gubernamental. Hoy en día, casi todas las instituciones necesitan un programa para realizar sus diferentes actividades. Ello naturalmente para un mejor y mayor control. Y la ingeniería de sistemas tiene ese objetivo, el de poder crear determinados programas para determinadas instituciones y el desenvolvimiento de estas instituciones con un mayor control en sus diferentes actividades, en el uso de sus diferentes elementos, sobre todo los económicos. Y la ingeniería de sistemas en esta era virtual, con ese nuevo objetivo, tiende a satisfacer esas diferentes necesidades con la implementación, con la creación y su aplicación de estos diferentes programas. En el caso de la ingeniería de sistemas, porque no olvidemos que también existen diferentes otros tipos de ingenierías. Puede ser la ingeniería civil, la ingeniería agronómica, la ingeniería textil, entre otras. La arquitectura, la cual está replicada en la construcción, en el diseño y su construcción de diferentes estilos y formas. Hablamos de viviendas, hablamos de edificios, hablamos de puentes, podemos hablar de caminos, en todo aquello que esté involucrado al hombre como principal elemento. Y la arquitectura permite poder conocer los elementos para el diseño y su posterior ejecución y aplicación de la obra como tal. Por eso en las denominadas alcaldías existe una oficina llamada la oficina del arquitecto, el que diseña los proyectos, el empedrado de un callejón, el enlocetado de una calle, la pavimentación de una avenida, la construcción de un puente y demás construcciones, como el refaccionamiento de una plaza, de una denominada área verde, entre otras. La medicina, esta otra ciencia que se involucra con la aplicación de tratamientos, de curaciones, ante la presencia de diferentes patologías, de manera natural como las enfermedades o de manera circunstancial como las causadas por los accidentes, una caída, un corte, un golpe y demás. Por ello tenemos los diferentes centros de salud, llamadas postas de salud, hospitales que a su vez se dividen en hospitales de primer nivel, segundo nivel, donde los denominados galenos, los médicos especializados en la curación, van a brindar su atención a las diferentes personas para tratar diferentes enfermedades, para aplicar su conocimiento en la curación. La nutrición y la dietética, esta otra ciencia que que se va a involucrar directamente con la alimentación de los humanos y nos van a recomendar una correcta nutrición sana, toda vez que hoy en día se habla de un conjunto de, entre comillas lo vamos a señalar como alimentos, pero que de alimentos no tienen nada, que lo único que generan son la aparición de algunas enfermedades o la prolongación de algunas curaciones. Y la nutrición tiende a enseñarnos qué alimentos debemos consumir y cuáles no.
para una correcta, como su nombre lo dice, prolongación de vida por parte de los seres humanos. Toda vez que la alimentación es básica. Si uno se alimenta mal, va a reducir sus años de vida. Si una persona se alimenta bien, va a prolongar su tiempo de vida, su longevidad, como se dice. Por eso encontramos personas que cumplen 100 años y mucho más. Y la alimentación es un papel muy importante en los seres humanos como en los demás animalitos que viven con nosotros. La ciencia de la farmacéutica también pertenece a esta ciencia porque su principal rol brindar al usuario, a las personas, con los diferentes medicamentos para el tratamiento de alguna determinada enfermedad. Llámese complejo B, llámese amoxicilina, penicilina, entre otros. La arqueología, otra ciencia que consiste en la aplicación de ciertas técnicas para estudiar algunos hallazgos de, pueden ser restos de fósiles o restos óseos de algún ser vivo que haya vivido en el pasado, y los arqueólogos van a, mediante el proceso de su estudio, se van a poner a desenterrar y a su posterior estudio, análisis e interpretación de estos seres vivos. La psicología social, que es muy aplicada en otros países, con el estudio en conjunto de una determinada sociedad y poder prever algunos hechos infortuitos. A partir de la psicología particular se va a aplicar la psicología social en un grupo de personas. Pueden ser los habitantes de una calle, de una zona. Y hoy en día podemos ver cómo en algunas paredes los vecinos se ponen a pintar. Auto sospechoso, será quemado. Persona desconocida será golpeada. Y eso permite hacer un estudio psicológico social de ese grupo de, perdón, del por qué están manifestando sus comentarios, obviamente por el temor ante diferentes eventos que va aconteciendo en nuestro contexto por diferentes razones. El bioanálisis, que va vinculado como una ciencia de la medicina, que va a estar relacionado con la biología y su estudio. Ya hablamos de algo más profundo como un laboratorio, por ejemplo. Y que va a tener su réplica en el estudio de ese ser vivo, de esa parte para su posterior deducción y, y curación. Como lo que acontece con el tema del cáncer, por ejemplo. Tenemos su tratamiento de la quimioterapia, que es lo más común, y que a partir del bioanálisis nos permite conocer diferentes grados de una enfermedad y su posterior análisis, su aplicación. Por ello se denominan ciencias aplicadas, porque se aplica, porque se produce en hechos como la curación, como la programación, como la construcción, como la alimentación y demás. Cuando hablamos de la arqueología, esta básicamente nos permite reconstruir el cómo se habría iniciado alguna obra. Puede ser un templo griego, como la que vemos en imagen animada, y que a partir de este estudio como la arqueología, hoy en día se puede recrear el cómo habría lucido en sus tiempos de gloria algún templo. Puede ser como de la cultura griega,
romana o como lo que tenemos en casa. Las grandes ciudades de la gran cultura de los incas o lo que tenemos aquí en Bolivia, Tiwanaku. Vamos a quedar en esta parte para continuar la siguiente clase. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, tengan un gran resto de día, un mil bendiciones y muchas gracias.